¿Me escucháis, no? Sí. A ver, que yo tampoco soy muy avispada. A ver, un momento. A ver, compartir. ¿La veis? No. ¿La veis? Sí, Sí se ve. sí, vamos, sí. A ver. Puede ahora. ¿Sí? ¿La veis bien? Sí, quita el cuadradito que hay que tapa. Ahí. Así, ¿no? Perfecto. Vale. Vale, pues nada, voy a empezar. Pues nada, yo soy Elisa Gutiérrez Moreno y voy a hablar sobre cardiopatías congénitas en atención primaria. Y nada, quería dar las gracias a mi tutora, el doctor Miguel Ángel Granados, porque la verdad es que cuando me tocó este tema, pues casi me daba un soponcio, no sabía cómo cogerlo y pues me ha ayudado muchísimo. Entonces, nada, le doy las gracias. Pues nada, las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el momento del nacimiento, incluso haya síntomas o no, y son consecuencias de la alteración en el desarrollo embrionario entre la tercera y la 10ª semana de gestación. Hay que tener en cuenta, pues según el dibujito que os he puesto, que en los primeros 20 días el embrión ni siquiera tiene aparato cardiovascular y en las siguientes 4 semanas va a formar lo que es la compleja estructura de 4 cámaras que será el corazón. Viendo este proceso, que es solo en 4 semanas, pues se puede entender por qué hay tantas cardiopatías congénitas, porque es una estructura que se forma en muy poquito tiempo. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes en la infancia y la principal causa de muerte en el primer año de vida, y de ahí radica la importancia de este tema. La prevalencia en la literatura está en torno a 8 casos de cardiopatías por cada 1000 recién nacidos vivos, que sería mayor si contáramos los fetos muertos. Es verdad que hay bastante variación en la literatura en cuanto a la prevalencia, y las causas de estas variaciones sobre todo es porque hay diferentes criterios de inclusión, porque los medios diagnósticos disponibles son diferentes, las épocas de los estudios también dependen de los resultados, y también el lugar donde se realiza el estudio, ya que hay diferente accesibilidad al sistema sanitario dependiendo de dónde se haga el estudio. Para un pediatra de atención primaria es verdad que la carga asistencial en el seguimiento de la cardiopatía congénita es bastante baja, porque la mayoría de las cardiopatías congénitas son leves y en España pues las graves se corrigen rápido y de forma correcta. En adultos es cuando tienen mayor carga asistencial, porque la supervivencia en estos pacientes cada vez es mayor. Con todo esto, yo me planteé como objetivo de mi trabajo de fin de máster cuál era, con estas variaciones de la literatura, cuál era la prevalencia real de las cardiopatías congénitas en un área de salud concreta y cómo eran las características clínico-epidemiológicas de esas cardiopatías. Y utilicé pues, el área de salud donde yo trabajo, que es el Centro de Salud de Vallaguado, que está en Coslada. El tipo de estudio fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en la zona básica de salud de Vallaguado. El periodo de estudio fueron 10 años, desde enero del 2012 a enero del 2022, y se estudió un total de una población pediátrica de 2.732 pacientes que se atienden en 3 consultas distintas de pediatría, y las edades eran entre 0 y 14 años. Las características pues, epidemiológicas de este área, pues es un municipio que está en Coslada, pertenece al área 2 de la Comunidad de Madrid y atiende aproximadamente 20.000 habitantes, que es el 20% de la población de Coslada. Y de este 20%, más o menos el 15% son menores de 15 años. Y el nivel socioeconómico de esta zona es más o menos medio y se atiende en torno al 15% de población inmigrante, sobre todo de la zona de Rumanía. Y las familias suelen ser en torno, tener 1 o 2 hijos. Es muy raro ver familias de tres niños. Esto es un poco para que veáis el mapa, pues es la zona sureste de Madrid, y la zona más grande es la de Vallaguado, que está rodeado por otras zonas básicas de salud con otros centros de salud. Y ahí es donde está el Centro de Salud de Vallaguado. Las variables que recogí de la historia clínica de los pacientes fue el tipo de cardiopatía que tenían, qué gravedad de cardiopatía congénita tenía según la clasificación de Eurocat, que ahora voy a describir, el sexo, qué edad tenían al diagnóstico y qué síntomas, dónde se diagnosticó la cardiopatía, si en el hospital o en el centro de salud, qué comorbilidad asociaban, si se les puso tratamiento médico, si requirieron cirugía y cuándo se les realizó, qué evolución tuvieron y en qué año se diagnosticó, pues en los 10 años del estudio, en qué año se diagnosticó. Esta es la clasificación de Eurocat, que es una organización europea de 21 países europeos que
Lo que hacen es una vigilancia epidemiológica de las anomalías congénitas, entre ellas pues, las cardiopatías congénitas. Clasifican las cardiopatías en muy graves, graves y leves, y esto tiene su importancia a la hora de ver la prevalencia en los distintos estudios. Se excluyeron del estudio pues, todas las situaciones fisiológicas sin repercusión clínica, como fueron el foramen oval o estenosis fisiológicas de ramas de arteria pulmonar, y también pacientes que se perdieron durante el seguimiento. Y los datos los recogí y los analicé con el programa SPSS para Windows. Estos son los resultados de mi estudio. De los 2.732 pacientes se seleccionaron 29 y se excluyeron pues, el caso perdido de una CIV muscular que no se pudo seguir, y 5 casos de foramen oval y un caso de estenosis fisiológica de rama pulmonar. Con todo ello se incluyeron 22 pacientes, y de estos 22 pacientes con la clasificación de Brocadt quedaron 14 casos leves y 8 casos de cardiopatías graves. Entre ellas son 2 estenosis aórticas, una coartación de aorta, una CIV muscular grande, una perimembranosa grande, una CIA de tipo venoso, un ductus con repercusión hemodinámica y una orejuela izquierda aneurismática. Esta es la tabla que formé pues, con todas las variables que cogí del estudio, el resumen, y estos son los 22 pacientes donde se ve pues, el tipo de cardiopatía, el sexo, la edad, por qué se diagnosticó, comorbilidad, medicación, cirugía y la evolución. Los resultados del estudio pues, me dio una prevalencia global en la zona de Vallaguado de todas las cardiopatías leves y graves de 8,4 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos, pero la prevalencia real, con la exclusión de las cardiopatías leves, que se excluyen en casi todos los estudios de prevalencia, daba tan solo 2,92 casos de cardiopatías por cada 1.000 recién nacidos vivos. Focalizándome en algunos de los resultados que obtuve, pues las cardiopatías más frecuentes que se diagnosticaron en Vallaguado fueron defectos de septación, que fueron casi el 60%, contando las CIVs y las TIAs, casi más del 50% de las cardiopatías. La edad del diagnóstico de las cardiopatías, la inmensa mayoría, casi el 78%, en los primeros 15 días de vida, y si se tienen en cuenta los diagnósticos que hubo prenatal y en los primeros 30 días de vida, se ve que la mayoría de las cardiopatías estuvieron diagnosticados en el periodo perinatal. En cuanto al motivo diagnóstico y la relación con la gravedad de la cardiopatía, no encontré relación estadísticamente significativa, pero sí llama la atención que pues, en la mayoría de las cardiopatías el diagnóstico se hace por haber auscultado un soplo cardíaco. Las siguientes causas es por un diagnóstico casual, pues un niño que tenía una cardiomegalia en el diagnóstico, por ejemplo, de una fiebre sin foco o un fallo de medro, y luego también hubo por otros síntomas cardiológicos y un diagnóstico prenatal. En cuanto a las cardiopatías con el sexo, tampoco se vio una relación estadísticamente significativa, y es verdad que la literatura dice que las cardiopatías no afectan específicamente más a hombres o a mujeres. A mí me llamó la atención que en el recuento total la gran mayoría de cardiopatías se veían en mujeres, 16 frente a 6, pero cuando hacía la división entre leves o graves ya eso se igualaba y se veía que había 4 cardiopatías graves en varones y 4 en mujeres. Y luego hice este gráfico un poco para ver a lo largo de los 10 años de estudio cómo habían sido, cuántos casos habían diagnosticado cada año, y sí que se ve que sí que llamó la atención que a partir del 2020 como que bajó el diagnóstico de las cardiopatías. Pues no sé si en un futuro pues, se valorará que con la pandemia del COVID se diagnosticaron menos, no lo sé. En cuanto a la discusión, pues la prevalencia real en el área de Vallaguado son 2,92 casos, que es muy por debajo de la literatura, porque en 2.732 pacientes tendría que haber encontrado en torno a 20 cardiopatías congénitas, encontraron muchas menos. En 10 años de estudios no encontré ningún caso de cardiopatías de tipo transposición de grandes vasos o tetralogía de Fallot. Y las posibles causas que yo he pensado por estas diferencias con la literatura es las propias limitaciones del estudio, que es un estudio que está hecho solo a nivel de atención primaria, sin contar sobre todo con los pacientes hospitalarios, en caso de pacientes fallecidos sobre todo,
que no hayan llegado a atención primaria. Luego también que es verdad que cada vez el diagnóstico prenatal se hace de forma más correcta y cada vez parece que las interrupciones voluntarias del embarazo pues están aumentando. En España no tenemos o sea, no se codifican las causas exactas por las que las personas interrumpen el embarazo, pero por ejemplo hay un estudio en el 2012 que se hizo en Francia que se vio que de las interrupciones voluntarias del embarazo un 16% eran por cardiopatías congénitas, con lo cual es bastante llamativo. Y también hay que recalcar que las formas graves se diagnostican prenatalmente con mayor frecuencia que las leves, como es el caso, por ejemplo, del ventrículo único o la hipoplasia de cavidades izquierdas, que hasta un 90% se diagnostican de forma prenatal y están bajando muchísimo la incidencia. Esto es un poco para que veáis, en el año 2020, pues la tasa de aborto en todas las comunidades autónomas, y se ve que en la Comunidad de Madrid está un poquito por encima de la media. Y aquí se ve que del año 2011 al 2020 las causas de aborto por riesgo grave de anomalías en el feto sí que ha ido aumentando con los años. Puede ser una de las causas. Y otra de las causas que yo creo que también ha podido influir, aunque no tanto, es que ha aumentado a lo mejor la asistencia de sanidad privada, porque sí que se ha visto que a final del 2020 en Madrid el 37% de los madrileños tenían seguro privado. Y hay veces que los datos pues, no se pasan a la sanidad pública. Otro de los datos que saqué en conclusión es que mi prevalencia sí que se parece más, es similar a la prevalencia que se encontró en un estudio que se hizo en Anales de Pediatría en el 2018 por Picarzo, que se vio que en la Comunidad de Madrid, de todas las comunidades autónomas, era donde había una incidencia más baja de cardiopatías congénitas, 2,11. Entonces, en este estudio se vio que las cardiopatías no se distribuyen de forma uniforme en España y que el riesgo de nacer en Madrid con cardiopatías congénitas se reduce casi un 20% comparado con el resto de España, y sí que se vio que hay un aumento en los dos sexos, tanto en varón como en mujer, de las cardiopatías congénitas, pero sí que hay un claro descenso cuando se miran solo las cardiopatías muy graves. Está claro que últimamente hay un aumento de cardiopatías leves y en mi estudio también, y eso es por el uso extendido de la ecografía Doppler, que aumenta los diagnósticos de casos asintomáticos. Eso hace que aumente la incidencia global a expensas de casos leves y cada vez hay más derivaciones a cardiología. Entonces, todos estos hallazgos diagnósticos, pues hay que pensar que para un futuro habrá que hacer estudios para identificar enfoques de alto rendimiento y seguridad en problemas tan prevalentes como es el soplo en pediatría, que a veces no tiene tanta significación clínica, y así evitar las masificaciones en las consultas de especializada. Lo que se vio también clarísimo es que la sospecha diagnóstica sobre todo fue por el soplo cardíaco, pero cabe destacar que el valor predictivo positivo del soplo es un 72%, es decir, no es el 100%, con lo cual el hecho de escuchar un soplo cardíaco en la auscultación cardíaca no es sinónimo de cardiopatía congénita, ni al revés, el hecho de que no escuchemos un soplo no descartaría tampoco una cardiopatía congénita. He puesto un poco estas gráficas aquí para recordar que es que en los primeros días de vida es cuando se produce el tránsito de circulación prenatal a la postnatal, con el cambio de resistencias vasculares pulmonares por el aumento de las concentraciones de oxígeno y la bajada de la presión arterial. Entonces, en esta época es muy complicado muchas veces escuchar soplos o poder diagnosticarlos. En concreto, en la tabla de mis casos, hubo un caso que me llamó mucho la atención, que es una CIA de tipo ostium secundum, que ponía que habían escuchado el soplo a los 2 días de vida, pero en verdad el ecocardiograma se hizo por un fenotipo peculiar. Es muy raro que probablemente a lo mejor escucharon el soplo, pero que el soplo de la CIA se escuchara tan pronto. ¿Por qué? Por el tema que he contado antes. La CIA es un soplo que no se produce por el paso de sangre, por el efecto, sino por el propio hiperaflujo pulmonar. Entonces, en el nacimiento las resistencias vasculares pulmonares son muy altas y casi no hay shunt izquierda-derecha, con lo cual hay poco hiperaflujo pulmonar y no se oye el soplo. A medida que pasan los días entre la segunda semana y el segundo mes, esas resistencias disminuyen, empieza a aumentar el hiperaflujo pulmonar y es cuando oímos el soplo, el desdoblamiento fijo del segundo tono, más hacia pues eso, el mes y medio, los 2 meses.
El caso de la CIV, por ejemplo, sí que el soplo depende más del paso de sangre por el defecto de la septación, y sí que se puede oír en los primeros días de la vida. También quería recalcar un poco, hacer unas pinceladas sobre la comorbilidad y la medicación. Os he vuelto a poner la tabla, sobre todo en la comorbilidad, que ahora voy a decir, se vio sobre todo fallos de medro y recién nacidos pretérminos. Y en cuanto a la medicación, solo 4 pacientes de los 22 necesitó medicación de tipo crónica. Pues eso, el fallo de medro sobre todo se vio en el 13,6% y tan solo un caso precisó nutrición enteral con sonda. Bajo peso solo hubo un caso que no tuvo ni afectación en la talla, y prematuridad pues hasta 5 casos. En cromosomopatías no encontré ningún caso, solo hubo un fenotipo peculiar, pero que cuando se estudió el genotipo fue normal, con lo cual no se diagnosticó ninguna cromosomopatía. Y en caso de síndromes polimalformativos, que en la literatura sí que dicen que suele asociar las cardiopatías congénitas en torno a un 25%, tampoco he encontrado ningún caso en el área estudiada. Y en cuanto al tratamiento médico, pues casi es cierto que son pocos los fármacos que se utilizan, pero son fármacos que deben ser conocidos por el pediatra de atención primaria. Son fundamentalmente estos 3, la furosemida, el captopril y el propanolol, porque muchas veces nos encontramos con patología como vómitos y diarrea, pues que tenemos que saber que si es un cardiópata con furosemida, a lo mejor nos tenemos que plantear retirar la furosemida unos días hasta que mejore, o controlar la tensión arterial. Lo mismo te puede pasar con el captopril o el propanolol, que puede dar bradicardia y te puede dar mareos y síncopes. Entonces, un poco por resumir, pues las limitaciones de mi estudio, obviamente es un estudio retrospectivo y con una observación basada exclusivamente en registro de historias clínicas de un solo centro de salud, de un área concreta, de Coslada, ni siquiera es de Madrid capital. El tamaño de la muestra es limitadísimo y no se tiene en cuenta a pacientes atendidos en el hospital. No sabemos los casos concretos que ha habido interrupciones voluntarias del embarazo por cardiopatías congénitas, y puede haber habido una pérdida de pacientes por atención en hospitales privados. Y como conclusiones, pues la prevalencia en el área de Valle Aguado es muchísimo más baja que en la literatura, con 2,92 casos de cardiopatías por cada 1000, que se ve un aumento de prevalencia cada vez mayor de cardiopatías leves, sobre todo por el uso generalizado del ecodoppler, y que esto puede contribuir a esa variabilidad que veíamos entre todas las publicaciones. Que la mayoría de los diagnósticos de cardiopatías se diagnostican en el periodo perinatal, y la inmensa mayoría por el soplo cardíaco, y que es función del pediatra de atención primaria reconocer signos y síntomas de cardiopatías, y también tener que, aunque son pacientes que a veces nos asustan, pues tener una visión global de estos pacientes para poder hacer un tratamiento de cualquier patología interrecurrente y controlar la medicación crónica cardiológica. Y luego solo quería comentar que he mandado la comunicación al Congreso de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de Palma de Mallorca, de noviembre del 2002, pero todavía no sé si me lo han aceptado. Y nada más. Muchas gracias. No sé, a ver. ¿Ahora? Sí, ya estás. Muchas gracias, Elisa. No, a vosotros. Yo creo que, aunque tú misma lo dices, que es una población de un centro de salud, sí que es el reflejo de lo que cada uno de nosotros vemos en la consulta al final, ¿no? Es decir, las limitaciones que tiene, a lo mejor que tú describes en tu trabajo, pues las tenemos los demás, porque bien es cierto que hay gente que tiene sociedades privadas y aseguradoras, o perdemos los niños muy graves, en fin, todo eso. O sea que yo sí creo que tu trabajo da una foto de lo que tenemos los pediatras en los centros de salud. Y es verdad también otra cosa que tú has dicho, que no solo nos asustan los soplos a los pediatras de primaria, los padres les asusta muchísimo más. Yo veo difícil, has hecho tú un comentario de que es verdad que quizás se sobrediagnostican cardiopatías leves, muy leves, que no tienen significado ni traducción patológica, pero encima es que los padres, yo no sé si se van a quedar tranquilos con que les digas que una cardiopatía leve, no hace falta que le vea. No.
Yo creo que, bueno, que está bien, que a lo mejor en situaciones o en centros de salud muy aislados, donde el cardiólogo está muy a desmano, ¿no? Pero es que las familias, cuando tú transmites que el niño tiene un soplo, ¿cómo se ponen? Sí, 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 sí. Los tíos. Yo no sé, es algo como mítico, de, de, de luego trasladar que no tiene importancia o qué tal. Y me ha gustado mucho, no tengo que hacerte ningún comentario más. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, sí, yo también me doy cuenta de eso, que con los soplos, aunque les digas parece un soplo funcional, tal, hasta que no le hacen el ecocardio, es que es imposible. O sea, es que dices, pero si el niño está bien, come bien, no te preocupes, no es nada grave, pero es cierto que en todas las publicaciones dicen eso, que cada vez masificamos más, mandamos más, pero es que sin el ecocardio, claro. Bueno, yo, Elisa, quería felicitarte. La verdad es que es un trabajo, valga la redundancia, muy trabajado, donde has sacado muchísimos datos. Por ponerte un pero, me llamó la atención que no encontré los objetivos en el papel escrito. Luego vi que estaban incluidos en la introducción, que sin embargo sí que los has separado cuando has hecho la presentación. Creo que así metodológicamente queda mejor el que se separe de la introducción para que tengamos establecidos más claramente esos objetivos, Sí, introducción, objetivo, material y métodos. Luego, hoy sí que he visto que lo has sí, sí, es separado de cierto. la introducción. Y luego, respecto a los datos, me llama la atención, pero eso ya son cosas que no tienen nada que ver ya con el estudio, pero que solo haya de un diagnóstico prenatal, hablan Solo, muy en contra de los ginecólogos, ¿no? Porque hoy en día, con las ecografías de alta precisión que se hacen de 8 casos graves, que solo hayan detectado uno, me llama mucho la atención. Yo pensaba que se detectaban, por lo menos los graves, yo creía que se detectaban casi el 100%, los leves no, pero los graves, y me ha llamado ahí mucho la atención eso. Sí, sí, a mí también me llamó la atención y de hecho me volví a repasar todas las historias otra vez a ver si se me habían pasado por alto, pero fue así. Sí, es curioso. El que también, bueno, eso quizás por lo que has comentado de interrupciones voluntarias del embarazo, que no haya ningún canal AV que está súper relacionado con el síndrome de Down, y en una muestra así, pues seguro que también debería haber habido alguno, pues Sí. quizás también me llama un poco la atención, pero bueno, pues es lo que tú dices, interrupción voluntaria del embarazo, pues puede ser una causa. Y otra cosa respecto a lo del descenso a partir de la pandemia, quizás sea también algo que has comentado de los seguros privados. Ha habido un momento que el acceso a la sanidad pública era difícil y entonces pues la gente se buscaba alternativas. Pero bueno, eso, lo de un caso que hayan detectado, eso incluso me preocupa, ¿no? Pensar que no se detecte más, también por ofrecer a las familias la posibilidad de una interrupción voluntaria en casos de cardiopatías que prácticamente son casi incompatibles con la vida o muy difíciles de eso. Por lo demás, ya te digo que me ha gustado mucho la presentación y que, bueno, el congreso supongo que será ahora en el 2022, ¿no? Porque has dicho 2002, creo. Ah, 2022, ¿verdad? Sí, será ahora final de año, pues nada. Sí, da para un trabajo y para más porque la verdad es que está muy bien. Sí, pues nada. además yo al principio, como no encontré así cardiopatías como súper, yo que sé, así importantes, tal, me parecía que era un trabajo que no había nada que sacar, pero luego es verdad que vas y han salido cosas súper interesantes. Yo estoy contenta. Sí, claro, de primaria se puede sacar más cosas de las que parece. Si te metes a fondo, se sacan muchas cosas. Sí. Pues nada, muchas gracias, Elisa. Buenas tardes, Elisa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy con mis compañeros, me parece un trabajo muy currado por aquí y con muy interesantes conclusiones y demás. Me ha parecido muy bien. Sí me llama la atención que la incidencia o que la prevalencia pueda ser más baja de la que dice la literatura. No sé si habrá encontrado en la literatura si pudiera haber alguna influencia o bien racial o bien en países y demás. Sí, eso lo estuve hablando también con mi tutor, porque es verdad que en mi zona hay mucha población de Rumanía y, por ejemplo, no hay población musulmana o latinos que abortan menos, no lo sé. Entonces, o sea, que no sé si ahí tiene que ver pues las creencias religiosas, todo eso en cuanto a las interrupciones del embarazo y no lo sé.
Pero Ya. puede ser, sí, sí. Claro, digo porque si sigues para adelante con esto, podría ser un planteamiento el tener en cuenta esa variable, ¿sabes? Porque también Sí, podría darte algún tipo de dato y demás. Y sí, quería hacer otro comentario porque, claro, nosotros en atención primaria, lo que es el programa de salud infantil, en el tema de prevención, diagnóstico precoz y demás, siempre nos preocupa mucho, ¿no? Las programadas de salud, la detección precoz de posible cardiopatía y demás. No tenía información sobre si el diagnóstico o el síntoma guía para el diagnóstico había sido en hospital o en atención primaria. Digo, por saber un poco, por sí. haber valorado la rentabilidad del programa en ese sentido. Sí, sí que lo saqué en el trabajo y sí que era prácticamente 50-50%. O sea, es verdad, lo tenía que haber puesto, porque salió sobre todo, claro, los recién nacidos pretérminos, todos esos se diagnosticaron en el hospital, los 5 casos, tal, casos que habían sido de diagnóstico casual porque le habían hecho otro tipo, pero todo lo demás, de las cardiopatías leves, todos en atención primaria, casi más del 50%. Sí, sí, es verdad, eso lo tenía que haber mencionado, sí. Nada, muy bien Muy bien, ¿no? sí, sí, sí. Eso es que antes decía, hablaba de los trabajos descriptivos, que todo eso abre camino, ¿no? Para ir entrando en cosas nuevas y ánimo, porque bueno, a partir de ahora sois todas investigadoras como para seguir adelante. Pues muchas gracias. Sí. Muy bien. Si no hay ningún comentario más, pasamos al trabajo de María Isabel García Ruiz, Santa Quitana. Santa Quiteria, sí. Buenas tardes. Ay, Vamos a compartir.